Te damos gracias, Señor, y alabamos su nombre porque es palpable ante nuestros ojos, nuestro espíritu, que usted está haciendo algo. Usted no duerme, Señor. Usted no descansa, Señor. Tú no te agotas de trabajarnos, Señor. Pese a nuestra condición natural de pecado y la porfía de nuestro corazón. Señor, nuestro deseo es que tú nos moldees el corazón y también la forma. Que tú moldees nuestras ideas y también la ejecución de ella, porque eso es conforme a tu palabra. Tú das el corazón, la idea, tú das el querer, el deseo, pero tú también has de ser el encargado de ejecutarlo. Tú das la práctica, tú das el hacer, como dice tu palabra. Es por eso que nuestra oración está constantemente en ti. Y nosotros pedimos, Señor, que nuestro corazón te ame, que realmente queramos, no por religión externo, amarte, Señor, y conocer de tu palabra y escudriñarla y degustar las profundidades de ella y que ella rompa aún en nuestro intelecto, nuestra alma, el hecho de creer que ya sabemos algo. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia con nosotros. Usa tu palabra en esta hora y también el ejemplo de otros a lo largo de la historia que para que sean de estímulo y ánimo en que tu iglesia pueda seguir la tarea que te has dejado en esta tierra, Señor, y que cada uno de nosotros como miembros de la iglesia podamos entender que no vivimos solo para nosotros, sino también para darte gloria a ti, honrar tu nombre, también darte a conocer por medio de tu palabra y la vida de los cristianos, Señor, a otros. Te damos gracias. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En el siglo XVII, siglo XVI, puntualmente en 1517, ocurrió un hecho histórico que ha moldeado la sociedad en diferentes maneras. Sé que al decir 1517, un hecho histórico, bastante de nosotros, muchos de nosotros los creyentes, los cristianos, vamos a recordar y probablemente ya sabéis de lo que estamos hablando. Estamos hablando de lo acontecido con Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, entre otros. ¿De qué estoy hablando? De la Reforma Protestante o el periodo de la historia conocido como la Reforma Protestante. Cada normalmente 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma Protestante. ¿Y qué es la Reforma Protestante? ¿Qué motivó la Reforma Protestante? ¿Qué gatilló la Reforma Protestante? Bueno, como decía Lutero, Calvino, compañía, etcétera, tantos hombres que el Señor quiso levantar, porque después de que su mente, como decía Lutero, estaba cautiva, estaba persuadida, estaba encerrada, estaba prisionera de la palabra del Señor, ellos no podían callar las verdades de la palabra del Señor. De modo que comenzó una revuelta que no comenzó con el deseo de ser una revuelta política, social, sino simplemente de honestidad, de fidelidad a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que aconteció? Estos hombres, leyendo la escritura, se daban cuenta que la salvación era por gracia. Mire usted, qué bendición. En una época donde la venta de indulgencias, donde la salvación solo era administrada por el clero o la clase política eclesial de la época, estos hombres leyendo la palabra del Señor se daban cuenta que era Dios el que salva y solo Él el que salva. Algo así también acontecía y probablemente fue parte de las motivaciones por las que Pablo dedicó su vida. Y
Esto lo explica amplia y grandemente en la carta a los romanos. En la carta a los romanos podemos ver cómo Pablo comienza a explicar todo lo que en aquel entonces él ya creía. De modo que esto de la reforma protestante o la fe que incluso nosotros como iglesia evangélica o iglesia protestante, como quieran llamarnos, ¿verdad? Mantenemos y sostenemos, no empezó con Martín Lutero, con Juan Calvino, sino que empezó mucho antes en la historia. Es una verdad que se ha sostenido a lo largo de la historia durante un montón de siglos. Como les digo, Pablo en la carta a los romanos y a lo largo de todos sus escritos, él ya defendía que el hombre era pecador, Romanos 3. Él ya defendía que la salvación era solo por gracia, por medio de la fe, Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y como veremos en el texto del día de hoy, hay verdades que no debemos olvidar. Hay verdades históricas que no debemos olvidar. La intención de hoy es que no solo veamos algo de historia a lo largo de lo que fue la historia de la Reforma Protestante. No queremos hacer una lección de historia, sino una predicación de la palabra del Señor. Y lo que queremos ver son cosas que hemos de sostener y que tú y yo, simplemente como un punto, como un eslabón a lo largo de la historia, hemos de seguir sosteniendo. Acompáñenme a leer un pasaje muy conocido de la carta de Pablo a los romanos. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos a estar centrándonos en esta mañana todavía. En Romanos capítulo 11 vamos a leer un pasaje muy utilizado, un pasaje realmente muy conocido que varios de nosotros podríamos recitar de memoria, tan condensado, pero que tiene verdades que no debemos olvidar. Permítame simplemente leer Romanos 11:36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Permítame leerlo de nuevo. Es tan condensado, pero con tantas verdades profundas que hemos de masticarlas y sostenerlas bien. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El último siglo lo agregué yo, ¿verdad? Por los siglos hemos de sostener estas verdades. Esto es lo que Pablo está escribiendo aquí. ¿Cuándo Pablo escribió esto? Pablo está escribiendo como conclusión a una serie de verdades que a lo largo de 11 capítulos está describiendo, está detallando, está explicando a todos cuáles son estas verdades. Mi querido hermano, en este texto, en esta conclusión del capítulo 11, en esta conclusión que realmente es parte de la conclusión de una serie de cosas que Pablo a lo largo de toda la carta viene explicando, vamos a ver 3 verdades históricas que la iglesia no debe olvidar. 3 verdades históricas que tú y yo no debemos borrar de nuestra mente, que hemos de clavar en nuestro corazón. 3 verdades históricas. ¿Cuál es la primera de estas verdades históricas? Es que de Él son todas las cosas. De Él son todas las cosas. Fijémonos, porque de Él, ahora, como decía bien, este versículo está en una conclusión, es la parte final de una serie de ideas que, como decía el hermano Pablo, el apóstol Pablo viene señalando. ¿Cuáles son esas ideas? ¿Cuáles son esas ideas? En primer lugar, podemos ver un resumen rápido que Pablo está mostrando que en los capítulos previos una verdad central. ¿Cuál es esta verdad central? La podemos ver, por ejemplo, en Romanos 3:11. Romanos 3:11, Pablo está señalando que ninguno busca a Dios. Fíjese usted, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué está diciendo Pablo en este contexto? Y como podemos ver claramente en este pasaje, Pablo viene diciendo, capítulo 1, que somos todos pecadores, porque estamos todos destituidos, estamos apartados de la gloria de Dios. Recuerde usted un pasaje que sería el antónimo de esta verdad. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Estamos todos destituidos porque somos todos pecadores, porque ninguno de nosotros es santo por nosotros mismos. Estamos todos apartados, hermanos.
Queremos que entiendas esta verdad antes de ir a esta conclusión. Tú eres pecador. Yo soy pecador. ¿Alguna duda de eso? Bueno, si tienes dudas, tranquilo. Te invito a que te encierres en una habitación. Puedes pintarla de blanco. En una habitación, 4 metros cuadrados, y te quedes solo ahí. Para que no culpemos a la sociedad. No culpemos a las influencias, a la familia. No culpemos al marido, a la esposa, a los hijos de que son los gatillantes de nuestro pecado. Enciérrate en una habitación solo. Quédate ahí. Y lo que tú pienses, lo que tú harías cuando nadie te ve o lo que haces cuando nadie te ve, eso realmente eres tú. Analiza tu comportamiento y ve qué es lo que haces. Te darás cuenta que somos pecadores, que tarde o temprano pecaremos. Hermanos, Romanos nos está diciendo otra vez desde el capítulo 1 que aún algunos creyendo ser sabios, profesando ser sabios, ¿verdad? Se envanecieron en su conocimiento y no glorificaron a Dios, no se rindieron a Dios. Por tanto, Dios los entregó a las pasiones. Estoy parafraseando el capítulo 1 de Romanos. Este capítulo 3, Pablo está dando esta contundente verdad. Hermanos queridos, nosotros, aún los cristianos evangélicos, los protestantes, los miembros de la iglesia en Pedrezuela, somos parte de este todo. Somos parte de este ninguno que está agrupando. Nosotros por nosotros mismos, escuche bien, usted mismo no busca a Dios. Pastor, ¿cómo que no? Si yo vine por mi propio pie, nadie me invitó a la iglesia. Y aunque te hayan invitado, hermano, ¿quién pone esa amonestación en tu conciencia, en tu corazón, para que busques a Dios? Dios mismo. No hay quien busque a Dios. Si tú crees que tú buscas a Dios, por favor, proyéctame, hermano querido, Romanos 3:11. Si tú crees que tú buscas a Dios, tú estás contradiciendo la propia palabra de Dios. Y eso ya te hace culpable de un pecado. Eso ya te hace culpable de orgullo, como decimos los días jueves, estamos estudiando. Si tú crees que tú has buscado a Dios, tú estás creyendo que tú sí entiendes a Dios. Tú estás diciendo que tú sí buscas a Dios, de modo que tú estás contradiciendo la Escritura. Hay algunos que creen que son cristianos porque eran muy buenos. Y se les ocurrió la bendita y buena idea de ir a una iglesia. Y casualmente esa iglesia estaba ahí porque habían otros que probablemente como ellos también estaban buscando a Dios y se quisieron hacer un grupito de los que eran buenos y buscaban a Dios. Hermano, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué está diciendo Pablo en este pasaje? Que es de Él, que todo es de Él. Y en esta conclusión está realmente afirmando que ninguno busca a Dios, sino que Dios, Él nos busca a nosotros. Hermano, la salvación y todo depende de la misericordia divina. Eso es lo que Pablo está estableciendo. Capítulo 1, somos todos pecadores. Capítulo 3, ninguno de nosotros busca a Dios. Y así va avanzando, va explicando que es la gracia de Dios la que nos va salvando. Capítulo 5, que hemos de esforzarnos por buscarle después de que Él nos ha traído a Él. Capítulo 6, capítulo 8 vuelve a refrescar que todo es por Él. Que no hay nada que nos pueda separar de Él porque la obra es completa de Él. Romanos capítulo 9, versículo 16. Fíjese usted, Romanos 9, 16 nos está señalando que todo depende de la misericordia divina, de la misericordia de Dios. Fíjese usted como dice Romanos 9, 16. Dice, así que no depende de el que quiere, porque por lo demás nadie quiere, nadie busca a Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. ¿Qué dice este pasaje claramente? Que no eres tú quien te salvaste a ti mismo, que tú no estabas buscando a Dios, que tú eras un pecador. En otras palabras, que somos cómodos con el pecado, nos gusta pecar. Y de modo que somos salvos no porque nosotros hayamos querido buscar a Dios, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Versículo clave. No depende del que quiere ni del que corre.
Qué bueno que no dependa del que quiere, porque ninguno de nosotros quería. ¿Te das cuenta? Qué bueno que es así, que no depende de nuestra voluntad. Hermano, no depende ni la salvación ni nuestra santificación. Realmente, no muchos de nosotros amamos la santificación a plenitud. No muchos, nadie. Realmente vamos siendo santificados por la misericordia del Señor. Este pasaje, cuando dice no depende del que quiere, qué alivio para nosotros. Que hay esperanza, sino que simplemente depende de que Dios quiera tener misericordia. En otras palabras, ¿de quién depende? De Él. Y así podemos seguir avanzando y vamos a ver en cada una de las páginas y cada una de las cosas que Pablo está escribiendo en su teología sistemática, en esta serie de ideas que van anclando una a otra, para llegar al capítulo 11, donde está dando esta conclusión firme que dice, versículo 36 del capítulo 11, porque de Él. Este de Él, en el idioma original, tiene una partícula que realmente es autou, de donde viene la palabra, aún en nuestro español, auto. Autoservicio, por ejemplo. Auto y todo lo que implica y tiene esta partícula aún en nuestro idioma español, auto, implica que es autoservicio, autoejecución, tú mismo lo ejecutas. Ahora, escuche bien, no dice de ti, dice de Él. Él autoejecutó todo esto. Él lo hizo por Él mismo. Él ni siquiera se valió de nosotros o de alguna cualidad nuestra para salvarnos ni para santificarnos. Ese es el contexto de lo que está diciendo. Él está diciendo que es de Dios. En otras palabras, mi querido hermano, esta primera verdad histórica que Pablo está clavando firmemente está hablando del origen de todas las cosas. El origen, en este caso puntual, de la gracia. Todo, absolutamente todo, hermano. La creación, la redención, la fe misma, todo tiene origen ¿en quién? En Dios. En Dios. El origen de tu salvación no eres tú, no es tu iglesia. El origen de tu santificación no es tu disciplina espiritual. El origen de tu santificación no es a la buena iglesia o mala iglesia que asistes. El origen es Él. ¿Se fijó bien? Él. ¿Quién es ese Él? Dios. Él es el autor y creador de todos. En otras palabras, la salvación no nace del deseo humano, sino del propósito eterno de Dios. Pablo está escribiendo eso en una época donde lo que abunda en la clase política, religiosa de dicha época era una secta muy conocida por varios de nosotros llamado fariseos. ¿Qué creían los fariseos? Pero no solo los fariseos, para no culparlos de todo, ¿verdad? Los fariseos, aún los celotes, aún otros tipos de paganos o otro tipo de gente que seguía falsos dioses, los griegos con su mitología griega, necesitaban siempre hacer algo para ser salvos. Ellos necesitaban dar ofrendas. Ellos necesitaban hacer sacrificios. Los fariseos necesitaban practicar la ley para ser salvos. Pablo escribe esta carta, entre otras cosas, para clarificar que todo esto era mentira. Y él está diciendo que todo es de Dios, del afecto de su misericordia, porque todos nosotros somos pecadores, ninguno de nosotros busca a Dios, todos dependemos de la misericordia, de modo que todo es de Él. Esta misma verdad histórica que en el siglo I Pablo está clarificando varios siglos después, siglo XVI, como decía, en 1517, el Señor le plació, porque todo es de Él, levantar a un grupo de personas que hoy conocemos como los padres de la Reforma, no para que vinieran a dar una nueva verdad, una nueva revelación. Ellos no son los profetas de dicha época. No. Ellos no inventaron nada.
Realmente los protestantes no iniciaron en 1517. El movimiento, el grupo, bueno, entendemos a qué se refiere, pero ellos no están dando verdades nuevas, ellos simplemente están recordando las mismas verdades históricas que tristemente a ese siglo se habían olvidado. Los reformadores fueron y dijeron, todo es de Él, es todo por su misericordia, y ellos lo acuñaron. Más tarde se acuñó una frase que se le adjunta a la reforma protestante como es sola gratia. Sola gratia. En el periodo de la reforma protestante, mucho más después, un grupo de hermanos agrupó todas las verdades históricas que los cristianos protestantes defendían, y esto se llamó como las 5 solas. Sola gratia, solus Christus, sola scriptura, sola fide, soli Deo gloria. ¿Usted no habla latín? ¿Puede leer los subtítulos aquí? No, se entiende, ¿cierto? Sola, de solo, únicamente. ¿Qué? Únicamente la gracia de Dios, únicamente la escritura, la palabra de Dios, únicamente Cristo, únicamente la fe, solamente la gloria a Dios. Estas 5 verdades son las verdades que no debemos olvidar tampoco hoy en día. Estas 5 verdades no son verdades nuevas. No es que otra vez Calvino y compañía, Lutero y compañía quisieron inventarse 5 verdades nuevas. No, son 5 verdades históricas que podemos ver que son las mismas verdades que Pablo en el siglo I, motivado, inspirado por el Espíritu Santo, escribió. ¿Qué escribió Pablo? Fíjese usted, versículo 36, de Él, el origen de la salvación. ¿Cómo lo proponen más tarde los reformadores? Sola gratia. Es solo el afecto de la voluntad de Dios, es solo la gracia de Dios la que te permite a ti y a mí ser salvos. Los reformadores entendieron lo mismo. Cuando Lutero escribió La esclavitud de la voluntad y se enfrentó a Erasmo, este teologuillo de la época, y digo teologuillo por ser un poco despectivo, pero no despectivo con su mucho conocimiento. Sin duda que Erasmo tenía un conocimiento dotado de la ley, pero él no había entendido la gracia de Dios. Erasmo tuvieron que llevar a Lutero a un concilio, hermano, a una junta donde le dijeron que tenía que retractarse de todo lo que él había escrito. Previamente a este encuentro, Lutero había clavado 95 tesis, 95 verdades con respecto a la salvación, con respecto a que todo era de él. Él escribió en eso que le estaban diciendo, Lutero, debes retractarte de esto. Él dijo, es que lo que pasa es que el hombre no contribuye nada a la salvación, excepto el pecado que lo hizo necesario de la gracia. Lutero está diciendo que la esencia de la salvación es de Dios, es de su gracia, es solo por la gracia. ¿Por qué esto a la época? ¿Por qué eso a la clase religiosa le molestaba? Porque si todo depende de la gracia de Dios, tú y yo no podemos hacer nada para ser salvos. Entre esos, no puedes pagar ofrenda para ser salvos. La salvación no se gana, es por gracia. ¿Se da cuenta? La misma verdad que Pablo con los fariseos está estableciendo, está clavando, está dejando en alto, hermano, no es por nuestra bondad, no es por nuestra gracia, no es porque haya algo bueno en nosotros que somos salvos. Pablo les está diciendo a toda esa clase de personas que realmente se cree salva por sus propios méritos, que esto no es así. Misma cosa que hace Lutero. No somos salvos porque vamos a la iglesia. No somos salvos porque damos ofrenda. No somos salvos porque pagamos alguna indulgencia. Somos salvos por la pura gracia de Dios. Misma verdad de Pablo,
Misma verdad de Lutero, misma verdad que debemos de tener nosotros. ¿Quién te hace salvo? Lo voy a dejar claro con esta frase. ¿Quién nos hace salvo? ¿Quién me hace salvo? ¿A mí, hipócrita, sepulcro blanqueado, que viene a la iglesia creyendo que sirve a Dios y a la gente? No. ¿Quién nos hace salvos? Dios. ¿Qué dice el pasaje de Romanos? Es de Él. El origen está en Él y en ninguna otra cosa más. No dice es de Él y de. No hay otro de. Esa partícula de para nosotros le está atribuyendo el origen de la salvación y la santificación únicamente a Dios. El corazón humano, mi querido hermano, no ha cambiado. Seguimos queriendo ganar el favor de Dios mediante la religión, la moralidad, el esfuerzo. La palabra nos recuerda que todo comienza en Él. Hay muchos que creen que no batallan con esta verdad. Bueno, permíteme hacer el siguiente ejercicio. ¿Por qué existen todavía muchos cristianos que justo después que pecan no se atreven a orar? Porque se sienten indignos. ¿Cómo voy a ir a pedirle a Dios? Hay algunos que salen de la iglesia y se atreven a orar y cantar alabanzas a Dios. Se sienten más dignos. Déjame decirte una verdad. Ni en ese momento eres digno de nada. Ni ayunando 40 días. Ni dejándolo todo para servir al Señor, irte como misionero a algún sitio, serás digno de la salvación. La salvación no depende de nada de lo que hagas o dejes de hacer. La salvación únicamente es por la gracia de Dios. Hermanos, hemos de entender esta verdad y clavarla no en las puertas de una iglesia, sino en las de nuestro corazón. Hemos de entender que si somos salvos, si somos dignos de ir a la presencia del Señor, no es por nada nuestro, sino que todo es por la gracia de Dios. Sola gratia. Nuestra fe, nuestro arrepentimiento, nuestra salvación, todo es fruto de la gracia. Recordemos lo que Pablo dice, los que reformadores decían, la salvación inicia en Dios y termina en Dios, no en nosotros. La primera verdad primera verdad histórica que ninguno de nosotros debe olvidar es que todo es de Él, o en otras palabras, sola gratia. ¿Tienes esta verdad día tras día en tu mente, hermano? Si no la tienes, déjame decirte que tu religiosidad solo te va a llevar a ser igual que un fariseo, igual que un hipócrita, alguien que se cree superior al resto porque hace o ejecuta algo. Esa hipocresía nos va a llevar a olvidarnos de que somos pecadores, no merecedores de nada, por tanto que todo depende de la gracia de Dios. Mas si tú lo tienes presente, esto te va a hacer caminar con un espíritu humilde, agradecido de la gracia, valga la redundancia, en temor a tu Señor y dependiendo de Él. La segunda verdad que no debemos olvidar, la segunda verdad histórica, no es una verdad nueva, que no debemos olvidar. Pablo la está entregando otra vez, versículo 36, después de dar la razón de Él, el origen. Él va y nos dice, por Él. Nos dice que realmente el medio, la manera en que Él entrega esta gracia, la manera de ejecutar su plan divino, la manera es también por Él. Todo es de Él, pero también de qué manera lo ejecuta, por Él mismo. Dios no necesita a nadie. La frase por Él indica que es el medio, es el agente, es quien lo ejecuta, el quien lo lleva a la práctica, de modo que Pablo está diciendo, el origen de la salvación es divino, el origen no es tu bondad, no es nuestra ni siquiera pobredumbre, lógicamente,
vida espiritual, el origen es de Él, pero la manera en que Él entregó la salvación también es por Él. También es por Él. Eso es lo que realmente hemos de entender. En el contexto paulino, esto implica tanto a la creación de todo ha sido por Cristo mismo. Colosenses 1:16, en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, en Cristo. Pero también como la redención. Cristo es el mediador. Cristo es el carrito conductor, es el automóvil que nos lleva a la salvación. Él es el origen, pero Él también es el que nos lleva, nos guía a dicha salvación. Fíjese usted Romanos. Estuvimos en Romanos 3, ¿ya? Vamos a ir a seguir avanzando en Romanos capítulo 3, versículo 22. Del 22 al 24, Pablo declara que la justicia de Dios viene mediante la fe en Jesucristo para todos los que creen. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. ¿Se da cuenta usted? Porque no hay diferencia. Seguimos avanzando. Versículo 23, por cuanto todos pecaron, estos todos, ese todos, incluye un hombre ahí dentro de ese todos, y están todos destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, somos justificados gratuitamente, tú y yo. Gratuitamente, ¿le suena esto? Gratis, gracia, ¿le suena? Somos justificados por su gracia mediante, escuche bien, mediante el carrito conductor. ¿Qué nos lleva a esa gracia? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿De quién es la salvación? De Dios. ¿Y quién te llevó a dicha salvación? Ahora sí viene mi bondad. No, Él mismo. Él mismo nos llevó a esa salvación. Él nos salva. Él se le ocurrió dicho plan y Él ejecutó dicho plan de salvación. Todo es de Él. Todo es de Él. Eso es lo que realmente Pablo está diciendo. Pablo está rebatiendo el pensamiento religioso judío de dicha época, quienes confiaban que porque eran del linaje judío van a ser salvos. Ah, porque mi papá era Abraham. ¿Y a mí qué? Acabamos de tener una presentación, pero permíteme llevarlo para no entorpecer a nadie, a mi terreno. Si escuchas un día a mi hijo, a uno de los tres que están por ahí dando vuelta, en su clase ahora mismo, ¿verdad? Decir, yo soy salvo porque mi papá es pastor misionero. Espero de todo corazón que me ayudes a reprenderlo y hacerle entender que eso no lo lleva a la salvación. Mi hijo debe conocer a Dios personalmente. Y para que eso suceda, el mismo Dios debe llevarle a esa misma salvación. La salvación es solo por Cristo, no por quien haya sido tu papá. Digámosles eso a los judíos que creían que eran salvos por el linaje que tenían. Los judíos creían que también eran salvos porque ellos practicaban la ley, de modo que la ley les iba a llevar a la salvación. Y eso es absolutamente falso. Mis queridos hermanos, no hay cosa que tú puedas hacer para ser salvo. La muestra de que solo Cristo cumple la justicia de la ley demandada y solo la fe en Él nos une a esa justicia, como dice este pasaje, declara que tú no puedes ser salvo si no vas a Cristo. El único camino a la verdad y la vida, en otras palabras, a la salvación y a la vida que Dios quiere que tú y yo tengamos, es, ¿quién nos lleva a ese? ¿Cuál es el único camino? ¿Cuál es el único conductor? Jesucristo. De modo que tú, mi querido hermano, has de depositar tu fe solo en Cristo. Tu fe no debe estar compartida. ¿Qué es fe? Tu confianza no debe estar dividida. Un poquito de ley, un poquito de Cristo. Un poquito de mi rendimiento espiritual, un poquito de lo que dice la Biblia. No. Hermano, la fe está originada, la salvación, la santificación está originada en Él, pero es Él también quien la ejecuta. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice, por Él
Somos salvos por su obra, por su gracia, porque Él dio gracia. Porque, hermano, en última instancia, Él te dio fe. Esto mismo que Pablo estaba defendiendo en el primer siglo es una verdad histórica que no debemos olvidar y que la gracia del Señor, porque su obra en la historia humana, llevó también a Lutero y compañía a defenderlo. Vuelvo y repito, Lutero y compañía no se inventaron ninguna verdad, simplemente refrescaron las mismas verdades de siempre. Lutero y compañía a esta frase de por él lo dijeron de tres maneras o de tres solas diferentes. Solus Christus, sola fide, sola escritura. La salvación es ejecutada solo por Cristo, solus Christus. De modo que tú debes poner tu fe solo en su obra y no en las tuyas. Sola fide en Él. ¿Cómo un hombre puede alcanzar esta fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, de modo que es solo escritura, solo por la escritura. Hermano, solo la escritura nos va a llevar a una sola fe correcta y esa sola fe correcta es solo en Cristo. Dios ejecuta la salvación. La salvación está originada en su plan, es de Él, pero Él ha decidido dejar la Biblia. Por medio de su palabra, Él nos otorga el don de la fe, es un regalo inmerecido. Él nos lleva a adorar a Cristo y así Él nos lleva a la eternidad, a los cielos, a la salvación. Hermano, esto es lo que Pablo está diciendo cansablemente. Cuando él dice por él, también podemos irnos a este pasaje de Efesios 2, 8 en adelante, 8 y 9, un pasaje tan conocido. Fíjese usted, está hablando de la gracia, está hablando de la fe, está hablando de Cristo, y esto lo conocemos porque leemos la Escritura. Fíjese usted, Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos. ¿Se da cuenta usted? Sola gratia, por medio de la fe, sola fe. ¿Y la fe en quién? Esto no es de vosotros, no es fe en ti mismo, no es fe en tu rendimiento espiritual, es fe en Cristo. Pero la fe no es de vosotros. Mire ahí, sino de quién es la fe. ¿Quién nos da la fe? Pues es un don de Dios, un regalo de Dios. La palabra don ahí es un regalo inmerecido. Es la gracia de Dios. ¿Se da cuenta cómo todo coincide? ¿Y cómo el hombre puede saber esto? Porque está en su palabra. ¿Por qué el Señor lo deja tan claro? Fíjate tú. Porque Él sabe que luchamos con nosotros mismos. Versículo 9. Esto es un don de Dios, no por obras. No hay otro medio, no hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que te vaya a conducir a la salvación, porque Dios no quiere que nadie se gloríe o se vanagloríe. Esto fue lo que entendieron los reformadores. El origen de la salvación es Dios, es su gracia. En su misericordia, en su gracia, Él ha dejado también el medio conductor, aquello que nos va a llevar a la salvación, y eso también le pertenece a Él. Es por Él, es por Cristo, es por la fe en Él que Él mismo nos da, y lo conocemos por la sola Escritura, solo por su palabra que Él nos dejó. ¿O tú escribiste la palabra? ¿O tú realmente crees que pudiste escribir la palabra? Tú, por tu propio medio y estudio y tu gran hermenéutica, entender la palabra y a su vez vivirla. No, hermanos. Si tú has estudiado mínimamente la palabra, sabes que esto no puede haberse originado en mente humana alguna. Sabes que esto no puede entenderse si no es por la obra del Espíritu Santo, por Él. Y sabes que esto es absolutamente imposible de cumplir por la fuerza humana, si no es Él quien la ejecuta. Porque de Él y por Él son todas las cosas. Sola gratia, solus Christus, sola fide.
sola escritura. Dos verdades que no podemos olvidar. El origen de la salvación y el medio de la salvación. Tranquilo, no se te va a olvidar. Si tienes el Espíritu Santo, te va a llevar a Él, a esa minúscula palabra con acento. Él. Al llegar a este punto, mi querido hermano, la tercera verdad histórica, que no empezó otra vez con Lutero y compañía, que no debemos olvidar, queda mucho más clara. Porque de Él y por Él, y escuche bien, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Para Él son todas las cosas. Dios origina la salvación, Dios ejecuta la salvación para glorificarse Él. Esto debe remecer todo. Dios no te salva, y esto acaba la verdad con el discurso, y por no llamarles predicación, de algunos maestrillos que creen que ven a Cristo para que todo te vaya bien. ¿Cuál es la finalidad de ir a Cristo? Que a ti te vaya bien, de modo que ¿quién está en el centro del Evangelio? La persona que quiere que le vaya bien. No, mi querido hermano. Dios no te salva para que tú sigas siendo el centro. Dios te salva de que tú seas el centro para que Él sea el centro. Todo es de Él, no para nosotros. Vamos a cambiarnos de local. Gloria al Señor. ¿Para nosotros estemos más cómodos? No, eso debe buscar glorificar ¿a quién? Al que es dueño de toda la finalidad. Es para Él. Fíjese usted, todo es con autón. Para Él, por Él, de Él. Todo es autón. Y esto señala el propósito, es autopropósito. El Señor ha diseñado la salvación, la santificación, la iglesia, la creación, las galaxias, el macrouniverso, el microuniverso, todo para darle gloria a su nombre. Todo lo hizo para Él. Hermano, la finalidad es que Dios mismo sea glorificado. Pablo, al ver el plan soberano de la redención, donde tanto judíos como gentiles salvados por la gracia pueden exclamar, a Él sea la gloria por los siglos. Fíjese usted cómo termina el pasaje. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todas las cosas fueron creadas para darle la gloria a Él. Todo cuanto existe. De modo que esto debe llevarnos a algunos puntos. Pablo es que Él sea glorificado por medio de tu salvación. El propósito no es el hombre, el propósito es Él. El reconocimiento religioso, la alabanza pública, el mérito propio, que la iglesia hizo tal o cual cosa, es basura, porque todo debe apuntarnos a Él. No son los miembros de una determinada iglesia que construyen un local. ¿Quién lo hace posible? Él. No son los miembros de una iglesia que pueden autosantificarse. ¿Quién los santifica? El origen es Él, lo hace por medio de Él. ¿Y con qué finalidad? Que digamos que los de esta iglesia son mejores, son buenos. No. ¿Cuál es la finalidad? Que Él sea glorificado por medio de nuestra pequeñez. ¿Cómo Él es glorificado con que hay cristianos? Mire tú. En Europa, fíjese usted, en un pueblo perdido que no llega ni el metro. ¿Se da cuenta? ¿Quién debe ser glorificado? Él. ¿Quién es Él? Dios. El Evangelio desplaza al hombre del centro y coloca a Dios como el centro. Pero escuche bien, no como uno de los centros, es el centro. Ese Él es singular. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Y por qué lo va a hacer?
Si nada ha sido creado por nosotros o de nosotros, sino que todo ha sido de Él, por tanto, la matemática es simple. ¿A quién debe ser la gloria? A Él. Todo es para su gloria. Los reformadores también entendieron esta verdad, Paulina. En aquella época, mientras Roma exaltaba ser la gloria de la iglesia, donde se exaltaban y se hacían estatuas para cuanto papa se quisiera postular, donde había que besar el anillo de alguien y tener una figura física, que si el manto sagrado del Señor y que si los harapos sudados de Juan el Bautista o un trozo de la cuchilla de Pedro o la oreja cortada del romano por último. Algo había que tener para ser salvo y eso, tener esa posesión nos posicionaba por encima de otros. Los reformadores tuvieron que refrescar esta verdad que no se inventaron ellos porque es una verdad histórica. Y dijeron, hermano, esto es basura. Pablo ya lo había dicho, todos esos galardones religiosos. Filipenses capítulo 3. Todo esto, yo aún siendo fariseo de fariseo, estando en la cresta de todo, yo tengo todo esto por basura. ¿Qué hizo Lutero y compañía? Todo esto es basura, si no es para darle la gloria a Dios. La iglesia de esta época también debe recordar esta verdad histórica. Que una congregación crezca no es para gloria de la congregación. No es para abanicar un maestro o un pastor que diga, oh, mira cuán eruditos somos que enseñamos la palabra a quienes no la conocían o algo así. No. ¿Cuál es la finalidad mismo de la iglesia? Mostrar a Él, mostrar a Cristo, porque todo es para Él. El fin último de toda doctrina, de toda la vida de un hombre es Dios, que Dios mismo sea glorificado. Esto es lo que los reformadores entendieron. Esto es lo que anunciaban, esto es lo que clamaban. Todo es para Él. Como lo dijeron los reformadores, soli Deo gloria. Solo la gloria a Dios. La gloria es solo para Él. No hay papa que merezca gloria. No hay pastor que merezca gloria. No hay iglesia que merezca gloria. Solo Deo. Solo Dios. Solo a Él la gloria. Hermanos, con esta sola frase, Pablo resume la totalidad del Evangelio. De Él, por Él, para Él. ¿Qué cosa, Pablo? Todas las cosas. Ya, pero no, escucha bien. Todas las cosas. Pero ¿y mis obras? ¿Y mi disciplina espiritual? ¿Y mis ofrendas? ¿Y mi compromiso con la iglesia local? Yo ya terminé fundamentos de la fe. Hermanos, escuche bien. De Él, por Él, para Él. ¿Qué cosa? Todo. ¿Pero y mi familia? Todo. ¿Pero y mis hijos? Todo. ¿Pero y mi salud? Todo. ¿Y mis planes? Todo. ¿Y mi negocio? Todo. ¿Y mi trabajo? Todo. ¿Lo entendemos, hermanos? Todo debe ser para su gloria. De modo que hemos de cuestionarnos todo lo que hago, mis relaciones personales, mis ingresos, mi trabajo, mis egresos, dónde me congrego. Todo debe ser ¿para quién? Para Él. Así debe vivir el cristiano. Para la sola gracia de Dios, sola Cristo, para las 5 solas.
Tres verdades que no podemos olvidar: el origen de todo, el medio de todo, la finalidad de todo, o como diría los reformadores, sola gratia, solus Christus, sola fide, sola escritura, soli Deo gloria. En nuestros tiempos parece ser que necesitamos nuevos Pablos, nuevos Lutero, nuevos Calvinos, hombres que literalmente entregaron su vida y la muerte, no solo por clavar un artículo en el tablón comercial de la iglesia. Ellos, su finalidad no era hacer un librito y que se hablara de ellos a lo largo de la historia. La iglesia de hoy debe volver a estos principios y hemos de entender que si Dios quiere hacernos grandes, es para su gloria. Pero esto también nos va a llevar a entender el dolor, mi querido hermano. ¿Y si Dios quiere quitar la vida de uno de nosotros? Drásticamente. ¿O nos quiere enfermar? Soberanamente. Te voy a dar la respuesta de antemano por qué Dios permite o hace esto. Para Él. Para que Él sea glorificado. Para que Él sea exaltado. Para que si se sana haya evidencia de que fue por Él y de Él. Porque Él da la vida y porque Él puede quitar la vida. Porque Él es Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, incluyendo nuestra vida, incluyendo lo que Él quiere hacer con nosotros. Tres verdades que no debemos olvidar: el origen de todo, el medio de todo, la finalidad de todo, o como dirían los reformadores más tarde, o este periodo de la reforma más tarde, que celebramos cada 31 de octubre. Sola gratia, solus Christus, sola fide, sola escritura, soli Deo gloria. Solo por la gracia de Dios. Solo es Cristo quien nos lleva a la salvación. Solo es depositando nuestra fe en Él. Esa fe que solo la encontramos no por lo que diga un hombre, sino en su palabra. De modo que si no tiene, hermano, escuche bien, si no tiene versículo que nos nombre, ni lo queremos escuchar, porque creemos en la sola escritura. Y todo esto para darle solo la gloria a Dios. Tres verdades que no debemos olvidar. Tres verdades históricas que no iniciaron en el siglo XVI. Cuando alguien le diga a usted, entonces tú eres protestante, si alguno se atreve a decir amén, y te digan, esta fe nueva que inició en el siglo XV, en el siglo XVI. No, mi querido hermano. Pablo ya creía esto en el siglo I. Y si nos vamos más atrás, esto es lo que el Señor siempre ha tenido en toda la historia y que ha mostrado a lo largo del trato con su pueblo, desde el Génesis, que Él es origen de todo. La salvación de su pueblo y el bienestar de Él solo fue por la intervención divina. Y todo esto lo hizo para que el mundo supiese que había un solo Dios y era Él. Así es la historia. De modo que tu fe no tiene origen en el siglo XVI, ni aún en el siglo I ha sido completada, pero ha iniciado desde la eternidad. ¿Y cuándo acabará? Nunca, porque todo es para Él y Él no se va a acabar. Tres verdades que no debemos olvidar: el origen, el medio, la finalidad. Y todo es de Él. Sola gracia, solo por Cristo, solo por la verdadera fe en Él,
Esta fe que encontramos solo en la Escritura, en ninguna otra parte, y todo esto es solo para la gloria de Dios. Porque hay verdades que no debemos olvidar y que somos pecadores propensos a olvidarla. Necesitamos celebrar la Reforma Protestante. Necesitamos celebrar Romanos capítulo 11, versículo 36. Necesitamos celebrar Génesis capítulo 1, versículo 1. Necesitamos celebrar el amén del Apocalipsis. Y esto es lo que queremos hacer también el día de hoy. Y una de las maneras que tenemos de recordar estas verdades históricas que no debemos olvidar, una de las maneras que tenemos, que el Señor mismo nos estipuló en su palabra de cómo hemos de recordar el Evangelio, es por medio de la cena del Señor. Es por medio de la sangre derramada de Jesucristo. Es porque Él vino al mundo, porque a Él le plació venir al mundo desde la eternidad, era su plan. Porque Él cumplió toda la ley, porque Él se fue al madero, porque Él aguantó la cruz, porque Él resucitó al tercer día y porque Él volverá por su iglesia y nos llevará con Él a la eternidad, donde todos nosotros no haremos más que apuntarle a Él. Si tú estás en comunión con la iglesia de Él y tú estás siguiendo el plan de Él conforme a lo que las escrituras, la sola escritura nos anuncia. Si tú estás en comunión con tu iglesia local, eres un cristiano bautizado conforme al mandato de Él, te invito a ponerte en pie. Nuestros hermanos van a repartir los símbolos que por medio, y como dice su escritura, lo recordamos por medio del pan, por medio de la copa, su sangre, que nos recuerda el pacto de Él. Te invito a ponerte en pie para que los hermanos puedan repartir los símbolos a los que van a disfrutar la cena del Señor. Y hacemos esto otra vez, recordándole a Él. Mientras reparten los símbolos, tu palabra, Corintios, los evangelios, podemos ver que la noche en la que el Señor Jesús fue entregado y como parte de la celebración de la Pascua, es decir, del Cordero, del Señor aún antiguamente salvándoles de la muerte, nos lleva en ese episodio de la celebración de la Pascua. Toma los símbolos de el pan la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Esto nos recuerda su sacrificio, su obra en la cruz. Él fue el origen, Él fue el medio. Para Él la gloria de los cristianos lo recordamos con el pan, juntos. Así también, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta es la sangre del nuevo pacto. Esta sangre, hermanos, simboliza que un nuevo pacto. El pacto antiguo, la gracia de Dios se manifestaba por medio de las obras que su pueblo tenía que hacer, el cabrito y tantas otras liturgias. Pero esta sangre representa el nuevo pacto completo.
culminado, todo por Él. Él dio el plan y Él ejecutó el plan y Él se celebra el plan. Esta copa representa su sangre del nuevo pacto. Y Él nos dice en su palabra que hemos de hacer esto siempre en memoria de Él. Esta es la sangre que a ti y a mí nos permite ser salvos. Solo a Él la gloria. Así pues, todas las veces que comemos este pan, disgustamos esta copa, le recordamos a Él. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Cristo viene por su iglesia para tomar el trono exclusivo que Él ya tiene para ser plenamente glorificado. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque tú nos recuerdas estas verdades que no debemos olvidar. Verdades históricas, Señor, verdades que se han iniciado en tu plan. El origen de todo eres tú. De modo que si podemos reconocer esta verdad, es porque esa verdad existe, porque tú la creaste, pero también es por medio de ti. De modo que si podemos conocer esta verdad, abrazar y creer esta verdad, es porque tú mismo nos has convencido por medio de Cristo. Y te damos gracias porque es tu voluntad la que ha permitido que tu palabra llegue a nosotros. Tú enviaste a alguien a predicarnos alguna vez esa palabra y explicárnosla. Es tu obra. Gracias, Señor. Porque esa palabra nos llevó a la única fe. Como dice Juan 5. Señor, en las Escrituras dan testimonio de ti y nos hacen creer en ti. De modo que podemos apuntarte y celebrarte solo a ti. De modo que la sola Escritura nos lleva a la sola fide y la sola fide nos lleva al solo Cristo. Solo a ti. De modo que viendo el origen de todo, Señor, viendo la ejecución de todo lo que tú has hecho, es tu palabra, es la fe en ti, es Cristo, la ejemplificación y ejecución de todo. Nos es más fácil, Señor, rendirnos y alabar y sumarnos a la adoración constante de solo a ti la gloria, porque todo es para ti, para Él, para Dios. Y esto es lo que queremos recordar ahora, pero no para ser olvidadizos, sino para seguir sosteniendo cada día de nuestra vida, porque hay verdades que no debemos olvidar. Y todo es de ti, por ti y para ti. Gracias, Señor. Nos gozamos, nos alegramos. Qué bendición, qué gozo. Que todo sea de ti, qué descanso nos da eso. Que todo sea por ti. Gracias, Señor, porque claramente no podemos. Y gracias porque todo es para ti. Ayúdanos a comprender y vivir esta verdad, a anunciarla. Gracias, Señor. Porque un día, así como tú has guiado a tu pueblo, levantaste a Pablo, aún usaste a tantos reformadores siglos más tarde para refrescar estas verdades. Tú también has usado a grandes o pequeños hombres que han entendido su pecaminosidad y han confiado en ti, Señor, para que estas verdades no se olviden. Permítenos, Señor, ser en este punto, este pequeño punto del mundo, ese faro que sea el recordatorio de las verdades que no debemos olvidar.
Permítenos, Señor, que como iglesia podamos ser la columna y el baluarte de tu verdad, de las verdades inamovibles. Esta verdad que nunca deja de ser, que todo es de ti, por ti y para ti. Eso te pedimos en Cristo Jesús. Amén.